En realidad no es del proyecto, ¿verdad? Es de la exposición. La exposición va a llevar carátula con integrantes, índice, contenido, referencias bibliográficas, y dentro del contenido va a llevar lo siguiente: breve historia de la herramienta, áreas de Big Data que abarca, plataformas soportadas, tipos de archivos soportados de entrada y salida, las versiones que hay, los precios se aplican, interacción, usuario, herramienta, menú, navegación, es decir, la explicación de cada una de las partes del programa, ejercicio práctico con la herramienta, que tienen un ejemplo, y ejercicio que realizaron los estudiantes. Ustedes me enviarán la respuesta de ese ejercicio para que yo pueda calificarles a los estudiantes. Entonces, con su exposición me envían también el ejercicio y la respuesta de ese ejercicio. Realizan una presentación de la herramienta, es decir, un video. Se tendrá 30 minutos para la exposición de dicha herramienta. La fecha de exposición ustedes ya la saben, deben participar. Bueno, aunque ahorita no está asignado ningún grupo, pero ya tienen las fechas acá en el documento que dice actividades. Deben participar todos los integrantes del grupo. Acá donde digo que deben participar todos los integrantes del grupo, me refiero a que en el video deben salir ustedes exponiendo. Cada uno de ustedes tiene que exponer una parte y todos deben salir en el video. A eso me refiero. Por favor, póngale especial cuidado al tiempo, porque ese va a ser uno de los puntos que se va a calificar. Entre los aspectos que se van a calificar está enviar el trabajo digital, que las partes estén completas del trabajo escrito, que exista la presentación práctica y el ejercicio para los estudiantes, que el tiempo sea de 30 minutos, que puedan manejar bien el software, que tengan conocimiento del tema, que sean puntuales en la fecha que les toque enviar su video, que sean creativos para poderlo presentar, y por último, que realicen correctamente los ejercicios en la práctica. Esto sería lo que se va a estar tomando en cuenta y cómo se va a realizar la exposición. Y por último, tengo acá la primera clase. Con respecto a la primera clase, tenemos tres grandes partes de lo que es el análisis de datos. Y en primer lugar tenemos a Big Data, en segundo lugar tenemos a Data Science y en tercer lugar tenemos a Data Analytics. Vamos a hablar de cada uno de ellos porque me parece importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Hablando del Data Science, ciencia de los datos, ¿qué es Data Science? Prácticamente en el Data Science se extrae grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados para identificar patrones. Si se dan cuenta, acá menciona que los datos pueden estar estructurados y no estructurados. O sea que puede tomar cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de dato para poder ser analizado. Al final de todo, lo que interesa a la ciencia de los datos es identificar patrones. Incluye una combinación de programación, habilidades estadísticas, machine learning y algoritmos. ¿Qué quiere decir? Que es una combinación de habilidades. Debemos tener habilidades para la programación, para estadística. También debemos conocer algunas habilidades en machine learning y también debemos conocer cómo realizar algoritmos. Entonces es una combinación de todos. Luego tenemos Big Data. Se refiere a volúmenes enormes de datos. Todos sabemos que Big Data es la manipulación de volúmenes enormes de datos. Incluye captura de datos, dónde va a almacenar esos datos o de dónde va a obtener esos datos, grandes almacenes de datos, que la información sea compartida para poder analizar esos datos y que al final podamos consultar esa información. Entonces, para que los datos sean accesibles y puedan formar parte de Big Data, debe poderse capturar la información, poder tener el acceso a los almacenes, poder los datos estar compartidos y también poderlos consultar. Luego tenemos el Data Analytics. Este procesa y realiza análisis estadísticos de datos, y esa es la clave, que los análisis que se realizan son estadísticos.
Descubre cómo se pueden usar los datos para sacar conclusiones y resolver problemas. Descubre cómo se pueden usar los datos para sacar conclusiones y resolver problemas. Que al final lo que necesitamos hacer es resolver cualquier tipo de problema que exista en la empresa con respecto al análisis de datos. En realidad, ¿qué es lo que hace un científico de datos? Lo que hace es que predice el futuro basado en patrones pasados, que lo que vamos a obtener son los patrones para poder predecir cierto comportamiento de los datos. Explora y examina datos de múltiples fuentes desconectadas. Las fuentes desconectadas las menciona porque primero se recopilan los datos, se guardan en un almacén y en ese almacén ya pueden estar desconectados para que sean analizados. Desarrolla nuevos métodos analíticos y modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning son un poco complejos, pero si tenemos la habilidad para poderlos hacer, a la larga se nos vuelve bastante útil y fácil de realizar. Luego tenemos los profesionales de Big Data, que es lo que hacen. Analizan los cuellos de botella de los sistemas, es decir, que cuando en ciertas partes del sistema se está comportando con lentitud, un analista de Big Data o un profesional de Big Data puede ayudar a que esos cuellos de botella desaparezcan. Construye sistemas de procesamiento de datos a gran escala. Como los procesamientos de datos que utiliza ayuda a que el sistema esté mejor analizado y con un mejor comportamiento, puede ser a gran escala porque, como sabemos, Big Data trabaja con volúmenes enormes de datos. Verifica sistemas distribuidos altamente escalables. Sería ideal que los sistemas que nosotros vamos a utilizar sean distribuidos y a la vez, si son distribuidos, que sean escalables para que esa información siga creciendo y los patrones puedan seguir realizándose o podemos encontrar diferentes nuevos patrones. Luego está el Data Analyst. Adquiere, procesa y resume los datos, examina datos para obtener información, diseña y crea reporte de datos usando varias herramientas de reportería. Prácticamente, un analista de datos lo que hace es analizar la información y crear los reportes, utilizando diferentes herramientas para mostrar esos análisis de datos. ¿Dónde se usa cada uno? Prácticamente, Data Science lo utilizamos en las búsquedas, lo utilizamos en los servicios financieros y lo utilizamos en el e-commerce. Big Data, ¿en dónde lo utilizamos? También en servicios financieros. Lo podemos utilizar en redes sociales, en todo tipo de comunicación y en los retail, compra y venta de productos. También lo podemos utilizar, el otro término, Data Analytics, en cualquier tema relacionado con la salud, cualquier tema relacionado con los viajes, es decir, cualquier página que tenga o empresa que tenga como área principal la salud, los viajes y la industria de IT. Ahí lo podemos aplicar. No quiere decir que solo ahí se aplique, pero son de acuerdo a las estadísticas, las áreas en las cuales se puede aplicar. ¿Qué habilidades se necesita que tenga cada uno de ellos? El primero, el Data Science, debe manejar y saber programar en SAS, R y en Python. SAS es otro sistema que se utiliza para hacer análisis de estadísticas, para R también es un sistema para hacer análisis estadísticos y Python pues que también me produce análisis, pero también va basado más que todo en la programación. Tenemos que debe conocer matemáticas estadísticas, análisis de visualización de datos, Hadoop SQL, debe manejar Hadoop y debe conocer cómo realizar los patrones para Machine Learning. En Big Data, ¿qué es lo que debe hacer? Debe programar en Java y en Scala. Scala es uno de los sistemas para Big Data actuales más potentes que se utilizan. Base de datos, conocer acerca de las bases de datos NoSQL como MongoDB, CassandraDB, etc.
Debe utilizar el framework como Apache Hadoop y una excelente comprensión de sistemas distribuidos. El data analysis lo que debe conocer es programar en SAS, R y Python, igual que el data science. Debe también conocer matemáticas y estadísticas, pero debe tener habilidades de confrontación de datos y habilidades para visualización de datos. Entonces, acá está cada una de las habilidades que debe poseer para poder realizar cada una de estas actividades. Según IBM, el 90% de los datos disponibles hoy en día en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. O sea que 2 años atrás es lo que le da vida a lo que hoy conocemos como el análisis de los datos. Es sorprendente cómo la información va creciendo minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cómo se crea la información para Big Data? Lo podemos encontrar en smartphones, sensores de automóviles y todos los clics que millones de usuarios realizan en sus navegaciones. Cada día se generan 2.5 quintillones de bytes, imagínense. Es sorprendente la cantidad de clics que damos y ni siquiera sabemos que nosotros estamos generando información a cada segundo o no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Existen 4 dimensiones de análisis, como les mencioné. Estas 4 dimensiones son las que necesito que ustedes tomen en cuenta en el análisis de los casos que van a realizar. Tenemos un análisis descriptivo que explica lo que está ocurriendo con los datos. Tenemos un diagnóstico que explica por qué está pasando algo. En el anterior, ¿qué está ocurriendo? En el diagnóstico, ¿por qué está ocurriendo? En el análisis predictivo, anticipa probables resultados. ¿Qué va a ocurrir? Y el análisis preceptivo puntualiza cómo hacer que ocurra algo. Me lleva de la mano para que ocurra cierta situación. Entonces, estos son los 4 tipos de análisis que necesito que analicen en cada uno de los casos, cuáles están pasando, si se hicieron los casos de forma correcta, cuál es su opinión, qué impacto es el que le dio a cada uno de ustedes, ¿verdad? Para poder obtener la opinión propia. Tenemos acá una imagen que describe la unión de diferentes áreas que conforman el Data Science. El Data Science está conformado a través de la ciencia de la computación, OIT. También está compuesto acerca de matemáticas y estadística y acerca de dominios de los negocios, que esto se resume en el conocimiento que se le pueda dar al Data Science. Pero a su vez, estos al combinarse, por ejemplo, Computer Science y matemáticas y estadísticas, crean el Machine Learning, que también es parte de Data Science. Al combinar el Computer Science y el conocimiento, se genera el Software Development. Es decir, que todo científico de datos debe también conocer el desarrollo de software o crear un desarrollo de software. Y la combinación entre matemática, estadística y conocimiento produce las búsquedas tradicionales. Entonces, es una unión de todo esto que debe conocer un científico de datos. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo es que se están dando los algoritmos de Big Data, de Data Science, etcétera, en la actualidad. Y tenemos el primero que dice cómo funciona una búsqueda de Google. ¿Cuántas veces buscamos en Google? En San Google, como le mencionamos, ¿verdad? Tantas veces que tenemos la necesidad de buscar un término complejo, un nota complejo, y es aquí donde entra también Data Science, Machine Learning, etc. Cuando buscas, pasas un input de tu búsqueda y Google genera un output que es una lista ordenada que satisface tu búsqueda. El algoritmo que utiliza Google como punto de partida espera un parámetro de entrada para podernos dar una lista ordenada de las búsquedas que satisfacen lo que estoy requiriendo. Para generar esta lista, Google dispone de un algoritmo que selecciona estas páginas entre millones de páginas. Pero es un algoritmo tan eficiente que tan solo con que yo empiece a escribir cierta parte de la palabra, pues ya me está dando los resultados que él cree convenientes hacia esa búsqueda.
Entonces acá estamos utilizando Machine Learning. Tenemos también cómo se personalizan tus playlists en Spotify. Dada la música que has escuchado en el pasado, sirve como input de Machine Learning que genera un output de música que podrían gustarte de acuerdo a esto. Estudia la música escuchada en el pasado y con ello envía un output con las canciones que te gustaría. Realmente es un algoritmo fascinante porque de acuerdo a la canción que yo escuché me genera un playlist que posiblemente me van a gustar, y da la casualidad que casi siempre le atinan, porque casi siempre los playlists que pone Spotify como sugerencia para que los escuches casi siempre nos gustan. Entonces es aquí donde dice lo fascinante es que el algoritmo te conoce incluso mejor que tú mismo, y eso es muy cierto, yo lo he comprobado. No sé si ustedes, ¿verdad? Tenemos habilidades y herramientas para Big Data. Entre las habilidades está la habilidad de matemáticas, que incluye estadísticos, Machine Learning y optimización. No quiere decir que seamos expertos en cada una de estas partes, pero lo que sí quiere decir es que conforme nosotros vayamos utilizando Big Data, nuestra expertise se vuelve un poco más grande, ¿verdad? Aumenta cada vez. También tenemos, dentro de las herramientas, tenemos ingeniería, que podemos mencionar Python, R y Scala. Como mencioné, son los lenguajes o las herramientas más conocidas actualmente para este tipo de análisis. Muy bien, acá les dejo algunos links que necesito que por favor los vayan viendo uno a uno. El primero es para la red social que les menciono. La red social se llama Discord. Necesito que se unan a la red social, y después de que ya se hayan unido, por favor únanse a un servidor, que acá les dejo el link, les dejo la invitación para el link. Se unen a ese servidor, que sería el servidor central de Big Data, y el otro link que les coloco acá es para la primera exposición. Todas las exposiciones las vamos a discutir por medio de este link. En realidad ustedes van a ser los que van a hacer las preguntas, y los del grupo que corresponde van a dar las respuestas a esas preguntas, y así van a obtener también el punteo de su exposición. Luego por favor ingrese a este link que aparece acá. Es una biblioteca prácticamente, pero en esta biblioteca hay muchos libros de análisis de datos, de Big Data, etcétera, y necesito que busquen el libro que se llama R for Data Science. Y acá tenemos el autor, ¿verdad? O los autores prácticamente, y les dejo la portada para que lo puedan identificar rápidamente. ¿Por qué necesito que entren a este link y que descarguen este libro? Porque la tarea número 1 es acerca de ese libro. Entonces necesito que resuman el capítulo 1 de ese libro, que consta de los numerales que tenemos acá. Lamentablemente el libro no está en español, sino que está en inglés, pero como yo sé que ustedes son bilingües, sé que no les va a costar. Y si no son bilingües, pues también nos sirve para poder practicar un poco nuestro inglés. ¿Qué fecha va a ser para la entrega de esta tarea? La fecha es el próximo domingo 10, tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para poderlo entregar. Cualquier duda que les surja acerca de lo que mencioné en el video y lo que no mencioné, por favor mándenme un correo. Ya saben que siempre estoy a disposición para contestarles. Si no, me pueden escribir al grupito o de forma personal en WhatsApp, y con mucho gusto yo les estaré resolviendo cada una de las dudas. Lo que voy a tratar es de no saturarlos mucho con tareas, sino que las tareas las voy a colocar bastante dispersas para que, bueno, a comparación de otros lugares que he dado el curso, voy a tratar de hacerlo bastante fácil de que ustedes lo puedan realizar y que no se saturen tanto con los temas, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente en entregar una tarea, por favor avísenme con tiempo para poderlo tomar en cuenta, y que usted pueda entregar su tarea cuando usted pueda hacer. Y acá pues les agradezco por su atención. Acá les dejo uno de mis versículos favoritos: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Seguimos en contacto, y el próximo domingo les envío el video número 2. Gracias por su atención.